Los pensamientos son la plataforma de nuestras acciones y de nuestros estados de ánimos. Por este motivo es imprescindible ejercitar la inteligencia espiritual. Dale un giro a tu vida. 180 grados podcast. Siendo conscientes de que las alternativas elegidas nos acercan a nuestras metas o, por el contrario, nos alejan de ellas. Hoy abarcaremos el tema de cómo esta inteligencia superior, que viene como resultado de una buena comunión con Dios, una verdadera comunión con el Espíritu Santo, cómo esta influye en nuestras elecciones o la manera en que nosotros elegimos. Un poeta español escribió esta frase: caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Estás de acuerdo con que no hay un destino predeterminado? Personalmente, yo diría que hay cosas que pertenecen a la voluntad de Dios, pero hay cosas que pertenecen o que están, directamente relacionadas con nuestro libre albedrío. Vamos a descubrir en este podcast si nosotros podemos ir forjando el rumbo de nuestra vida. Los creyentes contamos con la guía del Espíritu Santo para elegir conforme al corazón de Dios. Si utilizamos la misma metáfora del poeta español, de la vida como un camino, entonces podemos decir que con cada elección que realizamos vamos creando el camino. Hay circunstancias que nos exceden o que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, donde nacemos, nuestra familia de origen, las posibilidades que se presentan, etc. Estos condicionamientos siempre dejarán su marca en nosotros, en nuestra vida. Pero, a pesar de que estos factores son determinantes, Dios sí nos creó con un libre albedrío, con una capacidad de elegir, con una capacidad de escoger. Podemos citar Filipenses capítulo 1, versos del 9 al 10, donde el apóstol Pablo está orando a Dios, está rogando a Dios para que los creyentes de Filipos, observen, dice, aprendan bien y juzguen correctamente. La oración de Pablo va encaminada en que aprendan bien y juzguen correctamente para que sepan cómo elegir lo mejor. Y para elegir lo mejor, nosotros obviamente debemos juzgar correctamente. Creo que en algún momento hemos evaluado erróneamente situaciones. Nos hemos basado en los temores. Me ha pasado, en lo personal sí me ha pasado que he juzgado conforme al temor o en las apariencias, o he usado criterios que me han llevado a equivocarme. Pero creo que si yo pudiera considerar las alternativas nuevamente, cambiaría muchas cosas. Aprovecho para preguntarte, ¿qué cambiarías de algunas circunstancias si pudieras volver a considerar las alternativas que tuviste? Seguramente escogerías de manera diferente. En Filipenses capítulo 4, verso 8, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Entonces la palabra de Dios nos enseña que tenemos una capacidad de elegir en qué nos enfocamos. Y los pensamientos son la plataforma de nuestras acciones y estado de ánimo. Voy a repetirte esto que es importante. Los pensamientos son la plataforma de nuestras acciones y de nuestros estados de ánimos. Seguramente, como a mí, se te habrán venido pensamientos muy recurrentes. Es importante que comiences a identificar pensamientos negativos que están afectando tus elecciones. Porque si las elecciones están estrechamente vinculadas a nuestros pensamientos, al modificar en qué nos concentramos, pues podremos mejorar la calidad de nuestras elecciones. Tomaré el ejemplo de lo que sucedió
con los 12 espías. Con los 12 espías que fueron enviados a la tierra prometida. Eso está en Números capítulo 13. Ellos dieron este informe después de regresar. Dijeron que fueron al país a los que les enviaron. Y dice que es cierto. Allá abundaban la leche y la miel. Dice que aquí ellos pudieron ver sus frutos. Pero inmediatamente algo cambió en su informe. Dijo, pero el pueblo que estaba allí habitando es poderoso. Y sus ciudades eran enormes y fortificadas. Entonces, Caleb, al escuchar que se estaba desviando el informe, hizo callar al pueblo y le dijo, subamos a conquistar esta tierra. Diferencia, los primeros 10 dijeron que sí había una tierra con leche y miel, pero que era imposible de llegar. Pero Caleb no dejó que el pueblo se contaminara y comenzó a decirles, vamos a conquistar esta tierra porque estoy seguro, elección, que podremos hacerlo. ¿Sí? Entonces, analicemos esta historia y en ella podremos distinguir con claridad elecciones contrapuestas de los protagonistas. Unos dijeron que no se podía, otros dijeron que sí. 10 dijeron que no, gran número, solo dos dijeron que sí se podía. Entonces ellos podríamos en una síntesis así describir rápidamente qué fue lo que los 10 espías eligieron. Eligieron palabras derrotistas, eligieron imposibilidad, eligieron lo negativo, la comparación, el desaliento, las dificultades, eligieron desistir, eligieron perder, eligieron ser víctimas. Pero Josué y Caleb también eligieron la palabra de Dios, eligieron la fe, lo positivo, sus fortalezas, la confianza, las posibilidades y eligieron intentar, eligieron accionar y eligieron pensar con inteligencia. Entonces, ante un mismo estímulo podemos adoptar diferentes juicios. En esta escena fue la fe de Josué y de Caleb la variable que abrió paso a los pensamientos y elecciones acordes a la voluntad de Dios. Y la Biblia siempre nos alienta a ubicarnos espiritual y emocionalmente por encima de las situaciones y avanzar en la fe. Ellos fueron inteligentes espiritualmente, puesto que al considerar las alternativas pensaron y actuaron con fe, actuando por la confianza en Dios y la obediencia. La fe, obviamente, no es que te va a hacer ciego a las dificultades, no, la fe es precisamente para eso, para las dificultades. La fe es para las cosas imposibles. Para eso es la fe, para eso tenemos fe y para eso es la inteligencia espiritual, porque van a haber retos, sí los van a ver, sí lo van a ver tú y yo. Tendremos retos y dificultades en las decisiones que seguramente, o en las elecciones más bien, que vamos a tomar, pero tú escoges ser víctima, escoges ser derrotado o escoges ser un ganador desde el principio. Hay carreras, hay retos que tú puedes ganar desde el principio solo con tus pensamientos. Solo con tus pensamientos, porque tú eliges por encima de las circunstancias. Entonces, es fácil, sí, lo sé, es fácil ser presa de las preocupaciones, sobre todo frente a las situaciones que desafían nuestros recursos. Y es que actuar con los recursos, digamos, ilimitados, eso no es fe. La fe es porque hay recursos que no tenemos y Dios nos capacita para obrar a pesar de eso. Entonces, a pesar de que podríamos llegar a ser presa de las preocupaciones, contamos con la inteligencia espiritual que nos recuerda que sin negar la existencia de lo negativo, es más sano concentrarnos en lo bueno, en lo puro, en lo justo, en lo bello, en lo admirable, etcétera, como estudiamos en el pasaje anterior. Quiero que terminemos orando. Señor, yo quiero darte gracias por cada persona que escuchó este podcast. Quiero orar para que el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, los capacite, como dijo Pablo, para que puedan escoger bien, escojan con fe, escojan con libertad, escojan ser ganadores, escojan ser vencedores, porque Cristo todo lo podemos lograr. Los bendigo este espacio. Dale un giro a tu vida. 180 grados podcast.